empezar el acto de presentación del libro Mujeres en la Guerra Civil y la Posguerra, Memoria y Educación. Y antes de que comencemos, le voy a dar la palabra a Marta, que nos va a hacer una... Muchas gracias. Bueno, yo solamente estoy para daros la bienvenida a Espacio Eco, que es donde estáis ahora mismo. Bueno, hay caras conocidas, pero supongo que habrá gente que igual no ha venido aquí nunca, y bueno, pues para contaros un poco dónde estáis. Este espacio, que era un antiguo horno, como podéis ver aquí en el muro, este espacio fue rehabilitado de forma bioclimática, es decir, es un espacio eficiente energéticamente y en la medida de lo posible utilizando materiales ecológicos y orgánicos. ¿Y por qué todo esto? Bueno, pues esto va unido al motivo que este lugar donde estáis pertenece a la empresa sin ánimo de lucro Ecorevolución Solar, desde la que trabajamos la transición energética, apostamos concretamente por la energía fotovoltaica, pero queremos hacerlo desde las personas, es decir, lo que básicamente hacemos aquí en nuestras oficinas es pensar, ¿no?, cómo poder empoderar a la gente, a la ciudadanía, para que lleve a cabo este cambio de modelo energético a una energía pues, solar, mucho más limpia, más renovable, pero no solamente por razones medioambientales obvias, sino porque para nosotras la energía debe ser un derecho humano fundamental y universal que debe responder a los intereses de las personas y, por tanto, por eso es el motivo de que sean las personas las protagonistas de este cambio de modelo, hacer una energía renovable, pero también más participativa y más democrática. Básicamente lo que hacemos desde aquí, bueno, hacemos instalaciones de autoconsumo solar, tanto a particulares, también ahora a compartidas, que ahora se puede, en pisos, ¿no?, de vecinos, y también a colectivos. Y también, por otro lado, llevamos 15 años socializando plantas de energía fotovoltaica, plantas que estaban abandonadas, que hemos rehabilitado y que hemos puesto a funcionar para, bueno, pues cada vez ir desplazando más a la energía sucia, metiendo esa energía solar que estamos produciendo y desde la que, bueno, en la que yo os invito a todos y a todas que participáis, que hagáis una inversión ética en nuestras plantas y que os pongáis con nosotras también a ser parte de esta revolución y a generar energía solar. Luego, cualquier cosita que queráis saber más sobre esto, ¿vale?, yo estaré por ahí arriba, me podéis preguntar, también tenemos ahí arriba donde los libros, los dos panfletillos que hablan de estas dos campañas. Además de todo esto, bueno, además trabajamos con temas de divulgación sobre energía renovable, hacemos auditorías, ¿no?, de eficiencia energética, tanto con ayuntamientos como con colegios. Y además de todo esto, pues tenemos este espacio tan bonito, que yo os contaba antes, que era un antiguo horno y que nos gusta también bueno, compartir con diferentes colectivos, organizaciones y demás. ECO, además, formamos parte, somos una empresa dentro de la economía social y solidaria y, bueno, y dentro de nuestras campañas también, bueno, pues está esta, ¿no?, de tejer redes con diferentes organizaciones y, bueno, y utilizar este espacio también a modo de debate, para que la gente se junte, para que reflexione conjuntamente y debatan. También tenemos una pequeña librería y también, por tanto, pues aquí tiene lugar muchas presentaciones de libros. El libro, ya para terminar, daros un dato que va a hablar, ¿no?, de memoria feminista, de la guerra civil, ¿no?, deciros que aquí las vecinas de este lugar nos contaron que este antiguo horno también sirvió de refugio durante la guerra civil por el emplazamiento que tiene. Y bueno, a mí me gusta también siempre decir que yo quiero que esto siga siendo un refugio de personas, de ideas, ¿no?, y de personas que piensen y que quieran cambiar el mundo en general, porque para el cambio de modelo energético, sin un cambio de modelo social, económico y político de la mano, pues no sería posible. Así que, bueno, pues muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotras este espacio, muchas gracias a las autoras. Y bueno, que sepáis que este evento, además de la importancia que tiene en sí, pues bueno, tiene un valor añadido, que es un evento libre de emisiones de CO2, porque también, como os decía, nosotros, claro, a dedicarnos a esto, tenemos nuestra propia instalación fotovoltaica, tenemos una termosolar, tenemos una caldera de biomasa de pellets, por eso hace tanto calor aquí, o sea que producimos también nuestras propias energías para consumir lo menos posible. Y bueno, pues gracias y bienvenidas. A ti, Marta. Muchas gracias, Marta. Como podéis imaginar, una a estas alturas de la vida no solamente es feminista, sino ecofeminista. Así que está muy bien estar en un sitio que tiene un valor patrimonial. Algunos que me habéis escuchado ya sabéis
que siempre digo que el patrimonio cultural y la memoria, sobre todo la memoria colectiva, son un pleonasmo. Así que creo que estamos en el sitio adecuado. Además, es verdad, Marta nos ha dicho que hacía calorcito y está muy bien. No solamente el calorcito, el clima en cuanto a temperatura, sino también estamos aquí para cuidarnos, porque los cuidados son muy importantes. Y bueno, está muy bien contrastar este clima calentito con el frío que hace fuera. Y no me refiero solo al frío del clima, me refiero también al clima político, que también está helador, ¿vale? Presentar un libro es hacer también memoria del tiempo transcurrido, y una de las mejores maneras, creo, de hacer esa memoria es empezar con los agradecimientos. No es la gala de los Goya, así que voy a intentar que no sean muy largos, pero es imposible que un libro como este haya salido sin el esfuerzo colectivo de muchas personas. A propósito del espacio, que además también hemos tenido ambientado con esta música deliciosa, con este sabor antiguo de una gramola, de la que se ha ocupado Álvaro Bonet, gracias. Estamos en este espacio gracias a Manuela Berberot, que está al final de esta fila fabulosa de mujeres. También os habéis fijado cuando habéis entrado que en los respaldos de las sillas, de todas las sillas, hay una imagen en blanco y negro de una mujer, en algunos casos de mujeres, porque, bueno, ya lo vamos a ver en la presentación del libro, poner cara es muy importante. Así que tengo que dar las gracias porque me parece que la he visto antes por aquí, que estaba Amaya, porque esta idea y este trabajo que ya habíamos empezado en otra ocasión, pues lo hemos reutilizado y ampliado para este momento. El libro no sería posible, lógicamente, sin Audema, que es la editorial que lo ha sacado, y sin Jorge Morín, que es coeditor de este libro. Y también sin el trabajo ingente, todos los que habéis sacado un libro alguna vez sabéis de qué estoy hablando, de Esperanza Coy, que ha hecho el trabajo de maquetación del libro. Esta es una apuesta que en realidad tiene que ver con esa idea del patrimonio de la que hablaba antes, y es un segundo libro de uno anterior que hubo, que se llamaba Paisajes de la Guerra Civil y la Posguerra, Espacios Amenazados. El germen de las jornadas del libro fueron unas jornadas que tuvieron lugar en Alcalá de Henares en el mes de noviembre de 2017. Ha pasado quizás un poco más del tiempo del que nos habría gustado. Eso fue posible también gracias a Diana Díaz del Pozo, que es una de las autoras del libro y que nos proporcionó el espacio en Alcalá de Henares. Y el libro no sería posible sin una cantidad enorme de autoras y autores. Elena, si no te importa, pasas a la siguiente diapositiva, por fin. Tienes que el mando. Amalia, sorry. La técnica. Pero está al revés. Ahí está. Bueno, no sé si lo veis muy bien, pero os hacéis una idea del índice del libro para que veáis que estamos hablando de muchos temas y de muchas mujeres y también hombres. A todas, hay muchas que están aquí presentes. Está Isabel, está Adelina, está Pilar, seguro, está Almudena, seguro que me dejo a alguien más. Están las personas que están también en la mesa. A todas, muchas gracias. Y el agradecimiento también para las que no están. Algunas no están porque están lejos y algunas no están porque, bueno, ya lo veremos después. Unas están por cuestiones personales en momentos difíciles, otras están acabando sus trabajos doctorales, porque el trabajo también es un trabajo que tiene que ver con las distintas generaciones, ¿no? Yo sé que quizás no es demasiado usual dedicar una presentación de un libro a alguien, pero yo se lo quiero dedicar a mi madre. Bueno, porque creo que las genealogías y las madres son muy importantes. Yo estoy aquí por la mía, cada uno tiene la suya. Mi madre no está aquí, no podría estar, le habría encantado acompañarme, pero hace tiempo que no lo hace, porque ella tiene Alzheimer. Una de las paradojas de la vida, dedicarse a la memoria, uno se da cuenta del valor de la memoria y de cómo muchas veces retomo esa interrogación, esa pregunta que se hacía María Moliner,
de cómo pensamos. Ella se plantea esta cuestión cuando empieza su magnífico diccionario y se plantea cómo pensamos, si pensamos con ideas o pensamos con palabras. Yo en los últimos años y después de esta vivencia con mi madre he llegado a la conclusión que lo que pensamos es con memoria, porque sin memoria ni construimos ideas ni tenemos las palabras. Así que a ermitas, porque nombrar es importante, que es como se llama mi madre, pues le dedico la presentación. No voy a entretenerme mucho, porque una de las cosas en las que quiero que seamos estrictos es con el tiempo. Algunos me conocéis y sabéis que en eso soy bastante... me suelo organizar bien. Entonces me he traído de hecho bueno, ahora no lo encontraré, de los 2 minutos. Bueno, ahora aparecerá, no pasa nada. Quería contaros un poco lo que va a ser la escaleta, ¿no? Para que sepáis un poco qué es lo que vamos a hacer en el tiempo. Hemos empezado con un poco de retraso, cortesía. Vamos a terminar a las 9, estrictamente, no nos vamos a pasar ni un minuto, hora de inicio, hora de fin, esto es importante. Voy a dar 3 ideas muy breves sobre algunas cosas de memoria, para dar paso a continuación a las maravillosas mujeres que me acompañan, que me hace muy feliz que estén aquí y con las que estoy profundamente agradecida. El libro, si se fijan, se llama Memoria y Educación. Son 2 palabras que a nosotros nos importan mucho, pero hay otras muchas palabras, otras muchas etiquetas que nos podrían interesar igualmente. Yo, para gestionar, digamos, esta presentación, a cada una de ellas le he puesto una etiqueta, ¿vale? Educación, investigación, derechos y memoria, ¿vale? Están las 2 que estaban en el título del libro, pero alguna más. A cada una de ellas le he lanzado una serie de preguntas relacionadas con esas etiquetas. Antes de que cada una de ellas hable, leeré las preguntas para que sepáis que les he pedido que cuenten. Y luego les he pedido también que eligiesen un capítulo del libro que no fuese el suyo, para que viésemos que hay bastantes miradas y que otra lectura fuese una manera de completar ese puzzle que construimos todas las mujeres, ¿vale? Ellas tienen un tiempo máximo de 20 minutos cada una, que espero que no agoten, para que después podamos hacer como una recogida final de todas las ideas y sobre todo también para que las personas que estáis en la sala tengáis ocasión de plantear cuestiones, dudas, sugerencias o contarnos vuestras historias, que yo sé, porque conozco a muchas personas que están en la sala, que muchas personas tenéis historias que contarnos, ¿no? Mañana, que es día 30, es el día que se conmemora el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Es curioso, la presentación ha quedado el día 29 y no el día 30, que precisamente este libro tenga en el título Mujeres, Guerra Civil y Posguerra. No es un libro que hable de la guerra civil en único lugar. Es un libro que habla principalmente de mujeres atravesadas por la guerra. Son mujeres del siglo XX, algunas de las que aparecen en el libro murieron incluso antes de que comenzase la guerra civil, pero después sus vidas se vieron trastocadas por lo que suponía la posguerra en cuestiones de ideología. Así que es un libro de vida, es un libro de paz, ¿no? y de no violencia. Esta semana también, el lunes, fue el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Y mañana hay un acto que se organiza desde el gobierno, en el que se va a hacer la inauguración de un monumento a los deportados españoles. Bueno, quería aprovechar también para saludar al secretario de Estado de Memoria Democrática, que ha tenido a bien, y es un honor, acompañarnos en esta sesión de esta tarde, y también a 2 concejalas del Ayuntamiento de Madrid absolutamente comprometidas con las mujeres y
con lo que es la memoria. No voy a entretenerme más. Las mujeres que me acompañan están colocadas en su orden de intervención. Es también el mismo orden que aparece en la tarjeta de presentación. Os invito a que busquéis el nombre de cualquiera de ellas, también del resto de autores del libro, en internet, y encontraréis que todas han hecho cosas maravillosas. Además, en el libro, venimos a hablar del libro, en la parte final hay unas pequeñas biografías de todas las personas que participan en el libro y también me parecen importantes. Por eso yo no voy a leer sus biografías y voy a hacer una presentación un poco atípica, muy elemental, casi para que jueguen ustedes al quién es quién. En esta mesa, donde hay 4 mujeres, hay una que tiene menos de 35 años y 3 no. Hay 2 que han nacido en Argentina y 2 no. Hay 3 que son doctoras y una no. Todas llevan mucho tiempo trabajando con memoria, todas tienen un gran compromiso no solo con la memoria, sino con el feminismo. Y en sus trayectorias, insisto, búsquenlas, podrán ver más detalles sobre ellas. Vale. Yo me voy a sentar. A Amalia le he dado la etiqueta educación, ella es profesora y ha estudiado su carrera en una universidad española, como muchas de las personas que estamos aquí. Y entonces, adelante, las preguntas que le he hecho son: ¿qué estudiaste sobre mujeres de la guerra civil y la posguerra? Si los responsables de contenidos te preguntaran qué es lo que habría que incorporar a los programas docentes, no ya a la universidad, también en niveles educativos inferiores, ¿qué consideras que habría que incluir? Y aquí lo dejo. Le doy la palabra a Amalia, que nos contará esto y luego nos hablará del capítulo que ha escogido, en el que han sido totalmente libres a la hora de escoger los capítulos. Ya entenderá por qué les digo esto. Amalia, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a Alicia y a Jorge por la edición de este libro y a Esperanza por la... ¿Lo puedo meter aquí? Sí. No sé. Es que no me tengo... Sí. Bueno, y por la maquetación y gracias... ¿A lo mejor lo he pagado si quieres? Muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido hoy, a amigos, amigas, compañeros, sí, me acerco más, compañeros, compañeras y bueno, a todos, porque es muy importante hablar de lo que vamos a hablar y como dice Alicia, es muy importante también que compartir vuestras historias y que al final, el otro día Marina, Manuela y yo estuvimos en otro acto y lo vuestro fue precioso, pero quizás todavía más bonito fue la cantidad de público que compartió sus ideas. Entonces, bueno, voy a ser corta y de hecho voy a hacerlo más corto de lo que me has dicho y de hecho no he respondido a tus preguntas. Porque tú has dicho algo que te dé la gana y he hecho lo que me ha dado la gana. Así que, bueno, voy a comenzar diciendo lo que hago y lo que he hecho en el capítulo, 2 minutos para explicar de lo que voy a hablar, que es de educación. Bueno, yo soy profesora de la universidad, enseño historia y arqueología y el capítulo que he hecho en el libro ha sido de arqueología de la guerra civil, pero ha sido una reflexión sobre cómo identificamos a las mujeres en la arqueología de la guerra civil, que ahora os enseñaré unas imágenes, que es una cuestión no baladí. Lo que quería comenzar diciendo es que este es un libro escrito por hombres y por mujeres, destinado a hombres y mujeres, pero es un libro de mujeres, es un libro con nombres y apellidos propios y yo creo que este es el mérito del libro, es que las mujeres hemos dejado de ser una cosa amorfa y como una cosa, casi una minoría, ¿no? Que a veces nos tildan, para tener una identidad propia, no como mujeres en colectivo, sino como cada una de las mujeres.
Y por lo tanto, el capítulo que he escogido y que voy a comentar al final es el tuyo, Alicia, el de nombrar mujeres. Yo no la he obligado, ¿eh? Porque me parece que refleja muy bien lo que es la educación, los problemas que estamos teniendo en educar con nombres y apellidos de mujeres y el problema que tenemos en los recursos en historia, en arqueología, para contar historias de mujeres, no historia de la mujer. En la clase hay una clase en la Universidad de Historia de la Mujer, que es así otra vez una cosa genérica que no se entiende muy bien. Bueno, entonces lo que voy a hablar por lo tanto es de educación en la universidad, de historia y de planteamientos un poco teóricos pero también personales de la vivencia de los 20 años que llevo enseñando la clase de historia, de una forma académica, de una forma en la clase, pero también educación no formal, educación en los viajes, en los museos, conviviendo con los alumnos como hacemos todos los días. Y como esto de nombrar es tan difícil, quería enseñar un vídeo que dura 1 minuto sobre lo difícil que es nombrar mujeres. Lo puedes poner, tiene subtítulos, lo que pasa es que dura 1 minuto. My favorite subject in school is science because you can invent all different kinds of cool things and there's like no limit what you can do. One inventor is Benjamin Franklin. Leonardo da Vinci, Thomas Edison. Albert Einstein. Nikola Tesla, Alexander Bell Graham. No. It's not a tough one. In school, it was always a male inventor. I just realized. So much, I didn't even know they even know this stuff. You're surprised because they only talk about Einstein and Benjamin, but you never hear a girl in a conversation. To know that there were women before me, it gives me like motivation that I can invent something and make maybe like a change in the world, and that would be really cool. Ya está. Y eso es un poco responder a tu pregunta, Alicia, que hemos aprendido de la mujer en la guerra civil, que podemos transmitir de las mujeres en la historia. Bueno, a lo largo, como os digo, de estos 20 años, lo que me he ido dando cuenta es que estaba enseñando lo mismo que me habían enseñado a mí en la carrera. Una asignatura en la que se repetían los hombres, los reyes, los ministros, los conquistadores, los gobernadores. Más hablábamos de una mujer. Y si hablábamos de una mujer era Isabel la Católica, otra gobernadora, o porque eran ligeritas de cascos y entonces había que ponerlas allí en la historia. Esto era todo lo que hablábamos. Y así que una de las cosas que empecé a hacer de forma personal, pero bueno, también en conversaciones con muchas de amigas y colegas y amigos y colegas, ha sido intentar enseñar la historia con un enfoque diferente y con materiales diferentes. Y es ahí donde viene el problema. Los recursos para enseñar historia de mujeres son limitadísimos. Los tenemos que ir construyendo día a día. Y os quería enseñar algunas imágenes de los libros con los que contamos. Por ejemplo, en Evolución Humana, esto es lo que siempre se enseña. O sea, las mujeres no hemos evolucionado, o estamos evolucionadas ya, porque no hemos participado en la evolución humana. Estos son los libros de texto que usan nuestros niños o incluso a nuestros jóvenes cuando hablamos de la edad de los metales. Veis que solo hay una mujer y ¿qué está haciendo? Tejiendo. Y al fondo también hay alguna mujer, pero ni se ve. En primer plano hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres. Los recursos no nos ayudan. Es verdad que las cosas están cambiando. Y hay cada vez más recursos educativos en los que las mujeres aparecen haciendo cosas no de mujeres. O sea,
¿Cuándo ha sido, por ejemplo, la pesca una cosa de hombres o de mujeres? ¿Cuándo estamos asignando género a ciertas actividades y las estamos proyectando sobre el pasado? Es una cosa completamente confusa. Ahí están recolectando, pescando, incluso en Atapuerca se publicó este folleto para niños en las que los investigadores y las investigadoras tenían género y también los homínidos. Pero aunque las cosas estén cambiando, esta es en realidad la imagen que conocemos y con las que nos manejamos los profesores en la historia. Mujeres muy sexuadas, muy feminizadas, entre comillas, o siempre caminando detrás de los hombres. Bueno, entonces, a lo largo de estos años ha sido más fácil cambiar los recursos gráficos que cambiar los recursos escritos. Otra vez, es muy difícil encontrar biografías de mujeres más allá de un párrafo. Y los recursos, en cambio, gráficos como este, es muy fácil. Cuando proyecto en clase esta diapositiva y le digo a los alumnos, contadme, ¿quién ha pintado esto? Normalmente la imagen que tienen o lo que ellos crean, porque al final, como dices tú, la memoria la tenemos en el ADN, ellos se imaginan algo así. Y lo que hago es proyectar detrás justo de esa imagen, ir intentando cambiar en su percepción las historias aprendidas. Somos anónimas y tenemos que salir de ese anonimato. Entonces, os voy a enseñar lo que nos pasó con las excavaciones arqueológicas de la Guerra Civil, que es un poco el capítulo que hemos escrito, también para responder a tu pregunta, para responder qué hemos aprendido en la Facultad de Historia, o qué hemos aprendido a lo largo de tantos años en la universidad. Jorge Morín y yo excavamos el primer yacimiento de la Guerra Civil en España. Antes de nada, os voy a enseñar esto para enseñaros otro ejemplo muy gráfico y la verdad es que gracioso. Esto salió en un periódico que se estaba haciendo unas fichas de yacimientos arqueológicos y pone esta torreta de Tramuntana, excavada el profesor M. Murray. El profesor M. Murray es este profesor que en realidad se llamaba Margaret. Pero como lo tenemos ya tan aprendido, como lo tenemos ya tan que nos sale natural, y a nosotros también nos salió natural la excavación, ya ni lo pensamos y lo aceptamos, ¿no? Bueno, como he comentado, Jorge Morín y yo excavamos este yacimiento, un yacimiento de la Guerra Civil a las afueras de Madrid hace 20 años. Y acabábamos de salir de la universidad, acabamos de salir del doctorado en la universidad. Y teníamos aprendidos las mismas actividades hombre, actividades mujer que tenía el resto. No habíamos aprendido en la universidad, que todavía no existía la clase, yo creo, de la mujer en la historia, y habíamos aprendido que este era un escenario masculino. Y nos figuramos esto. Vimos unas trincheras llenas de hombres, cuando en realidad existían también mujeres en el frente de Madrid, en primera línea, en segunda línea, en el combate, detrás. Vimos todos estos materiales que aparecieron y nos imaginamos algo así. De hecho, esto fue lo que publicamos en el libro. Cuando buscamos las fotos para ver cómo podían encajar todo esto, publicamos esta fotografía, no publicamos esta, por ejemplo. Cuando en educación no formal, hoy en día, sacamos a los alumnos y les intentamos contar cosas, nos encontramos con lo mismo. Pensamos que la guerra civil, la posguerra, no se puede estudiar en los libros de historia, hay que enseñarla en el frente, hay que enseñarla porque no hay materiales con los que enseñar. Y nos vamos a exposiciones o nos vamos a frentes, encontramos cosas como esta. Esta es una exposición que hubo el año pasado en Alicante, una exposición magnífica. Y estos eran los paneles. Era dificilísimo encontrar un panel con una mujer. Otra vez, la historia aprendida. Y lo mismo con los frentes que están acondicionados. Apenas aparece una mujer. De tal manera que tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que cambiar los recursos y tenemos que hacer un ejercicio cotidiano con los alumnos y con las alumnas para ir cambiando en ellos la percepción de las imágenes y cómo podemos explicarlas. Y eso al final es una decisión personal de cada uno, porque no existe un sitio para formarse, es una decisión de, pues nos vamos a ir formando en conversaciones, en recursos y demás. Y algunos de los talleres que yo personalmente he hecho para ir formando en esta igualdad a los estudiantes, pone que, esto me chocó muchísimo, la verdad,
que una de las cosas que hacemos los profesores es siempre preguntar a los que levantan la mano y hacer un ejercicio de quienes levantan la mano. Y los que levantan la mano, y yo lo hice un par de años, eran casi siempre los chicos, porque estaban como más echados para adelante, por ejemplo. Entonces es un ejercicio que tenemos que hacer los profesores de intentar ir uno a uno, intentar que no priorizar unas etiquetas sobre la otra y generar nuestros propios recursos y compartirlos con el mundo. Y nombrar todo el rato, no nombrar Isabel la Católica, sino nombrar mujeres. Y por eso me gustó tanto, Alicia, bueno, esto es lo que hacen exactamente, hay algunas personas que lo hacen, esto es lo que hacen los de cuarto propio de Wikipedia, ¿no? Nombrar, lo han entendido fenomenal, meten entradas de personas, de mujeres que tienen nombres y apellidos y ponen su biografía. Y si leéis cualquiera de las biografías que meten, hay muy pocos datos personales, porque ¿qué más dan los datos personales? Hay muchos datos de quiénes eran ellas, qué identidad tenían, no una identidad de grupo, sino una identidad propia. Así que he cogido el tuyo, que se reflejaba muy bien todo esto que os he contado gráficamente y que me llamó la atención la primera vez que me lo comentaste y luego ya cuando lo leí. Alicia ha escrito un capítulo que se llama Educar nombrando antes de que sea tarde. El capítulo es, ahora os voy a contar un poco de qué es, pero además es una preciosidad porque comienza con un poema de Gloria Fuertes y a lo largo de todo el capítulo está nombrando mujeres en las fuentes, en cosas que dijeron, está todo hilado con un discurso hecho por mujeres que tienen nombres y apellidos. El capítulo surgió a raíz del intento de recuperación de los nombres de 5 institutos y colegios que había en Madrid durante la Segunda República que tenían nombre de mujer. Entonces es una iniciativa que comenzó en el 2017, y que a raíz de eso, pues Alicia digamos, le surgió la curiosidad de decir, pues ¿cuántos institutos y colegios públicos pagados con dinero de todos existen en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que tengan nombres de mujer? Hizo una investigación bestial y encontró que había, esto sí que no me voy a acordar, lo voy a tener que leer, los números exactos, que de casi 2.000 centros, ¿no? De casi 2.000 centros había a ver, espérate, ¿dónde lo tengo apuntado? Me tienes que ayudar con esto. El 10%, a ver, nombres de mujeres, 10 colegios, no más, tendría que haber más. ¿El 20%? No. A ver, ¿cuántos? Mucho menos. Es que ya no recuerdo, el 5%, a ver. Si solamente nos Sí. queda. ¿Cuántos había en el total? Depende cómo hagas el total, que era una de las cosas que planteaba de Aquí, discurso. ya lo tengo, Si ya lo tengo, contamos... ya lo tengo. Es esta, ¿no? Un 9,4. Un 9,4. Un 9,4 centros de instituciones de educación superior o de colegios tienen nombre de mujer. Y de esos nombres de mujer, seguro que si todos cerramos los ojos y pensamos en un instituto público con nombre de mujer, acertamos. Isabel la Católica. Sí, muy bien. Isabel la Católica. Exactamente. Y luego santas y demás. Ha habido uno que me ha hecho mucha gracia, que ha sido el de Mafalda. Entonces, a partir de ahí, Alicia, bueno, aparte de hacer una biografía de estas mujeres de los 5 centros que existían en la Segunda República, que ha sido una biografía preciosa porque se generó todo un debate para recuperar el nombre de estas personas, de estas mujeres, de mujeres que ni siquiera habían vivido ni la guerra ni la posguerra, se habían muerto antes, eran del siglo XIX, habían muerto hacia los años 20, 30 y demás. Entonces, el debate, una de las cosas que me llamó la atención es que es la frase que usas de damnatio memoria, ¿no? Estas mujeres habían sido condenadas al olvido total. Y una de las cosas que estamos viendo los que trabajamos en memoria y en guerra civil es que en la transición, ahora estamos ya consolidados democráticamente, ¿no? Pero la transición consolidó un discurso, aceptó un discurso del franquismo que todavía no hemos superado. Aceptó la transición y la democracia del siglo XX, se fundamentó en pilares históricos que todavía no hemos analizado y que todavía no hemos conseguido superar, y legitimó esa historia única, ¿no? Esa narrativa única.
Entonces, que sea un debate, que sea una discusión, volver a poner los nombres de estos 5 centros de la Segunda República es un debate casi absurdo, ¿no? Casi porque son mujeres que ni siquiera habían estado en la guerra civil o en el franquismo. Y a partir de ahí, Alicia va cartografiando Madrid. Y eso me ha gustado mucho en tu artículo. Dice, bueno, pues, y a ver cuántas estaciones de metro hay que tengan el nombre de mujer. Y cartografías también 9, ¿no? Me parece, o 5, no sé, poquísimas. Y a ver cuántas placas hay en las casas que cuenten la historia de una mujer. Aquí vivió Gloria Fuertes, aquí. Y los números son aterradores. Y eso a mí también me abrió los ojos. Me abrió los ojos a decir que poco hablamos, ¿no? de nombrar a las mujeres en la historia, en las calles, como educación no formal, ¿no? Me ha parecido un artículo súper interesante. Has conseguido dar voz propia a todas estas mujeres porque contando la biografía de estas 5 mujeres, además ella misma menciona, es que apenas hay información, apenas encuentro nada de ellas y las imágenes, y luego yo las busqué por interés, son muy poquitas. Mientras tenemos imágenes de hombres en todos estos sitios, hay de una mujer que hay una imagen nada más. Bueno, Alicia al final se detiene en Carmen de Burgos, especialmente, pero si quieres que te diga la verdad, esto ha sido lo que menos me ha interesado, ha sido abrir los ojos a una realidad, y es que pocas mujeres transitan en nuestra vida cotidiana y que pocos recursos tenemos los maestros, los profesores, para contar la historia de las mujeres. Eso ha sido todo. Fenomenal. Vamos muy bien, vamos bien. Gracias, Amalia. Insisto, ha elegido libremente el capítulo que quería comentar. Os aseguro que hay otros muchos más interesantes que este, pero a Amalia, y no quiero hacer intervenciones entre unas y otras, ha utilizado una terminología que me gusta mucho. Algunas personas ya me la habéis escuchado más veces, que es esta de la damnatio memoria. Es un término latino que usaban los romanos y quiere decir borrar la memoria, que es algo distinto a no nombrar. Borrar es un acto premeditado. Podríamos hacer una larga historia de las mujeres borradas desde los tiempos anteriores a los romanos, por supuesto los romanos, hasta nuestra actualidad más reciente. Pero a mí hoy lo que me gusta es justo lo contrario. Los romanos aplicaban la damnatio memoriae y lo contrario era la apoteosis. Y yo creo que hoy lo que hacemos en esta presentación del libro es una apoteosis de las mujeres que están sin nombrar. Así que voy a pasarle la palabra a Marina Montoto, que es nuestra siguiente participante. Pasamos de la arqueología y la educación a la antropología y la investigación. Estas 4 mujeres además tienen 4 perfiles diferentes, aunque luego acabamos confluyendo en muchas complicidades, que es también lo que hace que sea muy bonito. Y aquí van las preguntas que le planteé a Marina. Un poco desde la antropología, ¿qué aportan los testimonios orales? ¿Cómo hacemos una entrevista que nos rellene los huecos que otras investigaciones dejan? ¿Qué perdemos si no tenemos esos testimonios? Y desde lo público e institucional, ¿es necesario este trabajo? ¿Cómo crees que se podría gestionar? Estas son las preguntas. Como ven, ninguna era fácil, que le lancé a Marina, y por supuesto le encargo también de escoger un artículo de texto. Marina es la única no autora, las demás 3 personas que nos acompañan en la mesa son autoras del libro. Marina no es autora del libro porque no estaba en España cuando hicimos las jornadas, estaba en Argentina. Como ven, Argentina sale bastante en esta charla. Así que, Marina, te toca. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantada de estar hoy aquí, espero que se me oiga bien, estoy un poco acatarrada. Estoy encantada de estar aquí porque estoy muy bien acompañada por investigadoras y por activistas. Algunas además son buenas amigas. Bueno, voy a leer un poco porque si la gente me conoce sabe que me puedo enrollar mucho tiempo, y como Alicia ha sido muy, como creo que ya las podéis observar, estricta con los tiempos, he decidido ser obediente y ser buena
y escribirme la intervención. Bueno, como algunas además son buenas amigas, pues con las que llevo además tiempo pensando esto de las relaciones entre feminismo y memoria, me siento un poco como en casa. Así que sobre todo quería darle las gracias a Alicia por la invitación a la lectura de un libro así y además por invitarme a estar presente hoy en el diálogo. Bueno, como Alicia ha dicho, yo soy la única que no participa en el libro porque durante las jornadas estaba en Argentina de estancia y desgraciadamente me las perdí, pero esto me ha permitido poder leerlo sin calma, o sea, leerlo con calma, sin el agobio de cómo habrá envejecido mi texto, bien o mal, y estas cosas que nos pasan a las investigadoras neuróticas. Y la verdad es que he aprendido muchísimo y me ha parecido un libro muy necesario y muy potente. Necesario porque visibilizar la historia no contada de las mujeres en España es una tarea pendiente. Potente porque conecta con muchas cosas que nos están interpelando en la actualidad, por lo que nos permite reapropiarnos del pasado como herramienta para pensar justamente en nuestro presente. Es un presente esperanzador por el momento feminista que estamos viviendo, pero también tremendamente incierto por unos discursos y unas políticas que implican fuertes amenazas a nuestros derechos y al de mucha otra gente. Además, el libro también es potente porque en este ejercicio de memoria también activamos un proceso de reconocimiento y de escucha para estas memorias, historias y personas invisibilizadas. Bueno, como podría desarrollar lo que acabo de decir y empezar a tirar de las frases también durante horas, lo que voy a hacer es intentar responder. En realidad he hecho un poco de trampas y he respondido solo algunas, pero voy a intentar responder a las preguntas que me ha lanzado Alicia y además voy a comentar un par de capítulos que me han gustado especialmente. No voy a comentar solo uno, voy a comentar dos que creo que están unidos y además lo voy a hacer a través de bueno, una mujer que admiro muchísimo, que es Carmen Martín Gaite. La imagen que os pongo la he sacado de la web de su archivo personal, que está, bueno, se llama Archivo Martín Gaite, de hecho lo ha permitido la Junta de Castilla y León, y este es uno de sus collages que tenía en sus famosos cuadernos para todo. Y este es el collage que hizo para justamente usos amorosos de la posguerra en España, su libro, que luego voy a recuperar. Bueno, a ver si me sale esto de utilizar a Carmen para lo que quiero, como hilo conductor. Bueno, comenzaba Alicia planteándome que en el ámbito cronológico en el que se mueve el libro, que como hemos dicho es guerra civil y posguerra sobre todo, se podría pensar que la palabra pertenece a los historiadores o a las historiadoras. Sabemos que no es así y de hecho el libro es una prueba de ello. Este tiene trabajos desde la historiografía, sí, pero también desde la arqueología, los estudios culturales, la antropología o la filosofía del derecho. Y es que como a la experiencia del pasado no se puede acceder de manera total, esto ya nos lo dijo Paul Ricoeur y muchos otros y otras antes que él, justamente por eso el pasado se puede abordar, preguntar, reconstruir, rastrear o interpelar de tantas maneras como sean nuestras miradas, nuestras preguntas o nuestras inquietudes. En ese sentido, y siguiendo también la escritura de la escritora Edurne Portela en una de sus columnas del País, el pasado no es solo historia, es también memoria, y la memoria no remite únicamente al relato o al detalle histórico. La memoria aporta una interpretación afectiva e íntima del pasado, que nos invita a entrar en otros espacios, cuentos familiares, fotografías, rumores, verdades a medias, y esos silencios están cargados de significado. Bueno, un ejemplo muy bueno de este modo de relacionarnos con el pasado, de esta manera de hacer memoria, nos lo dan justamente los testimonios. Y aquí entiendo el testimonio de una manera muy laxa, es decir, narraciones, relatos, historias, discursos sobre el pasado de sujetos implicados directa o indirectamente en ella. Me preguntaba Alicia, ¿qué nos aportan estos testimonios desde la antropología o desde otros lugares? Y yo pensaba, ¿qué nos aporta esta posibilidad de acercarnos a ellos, de solicitarlos, de producirlos, de escucharlos? Y bueno, en mi caso, a través del trabajo de campo con víctimas del franquismo y familiares de víctimas que se querellaban en la querella argentina, pude ver cómo los testimonios y la vida social que generan nos permiten muchísimas operaciones. En primer lugar, algo que ya he dicho un poco, que nos permite abordar la realidad del pasado. Pero como digo, es una realidad menos totalizante, menos oficial, menos la historia con mayúsculas, menos esta historia única de la que hablaba Amalia, sino atravesada por las pequeñas historias, por las trayectorias de cada sujeto, por las tomas de postura, por sus vidas. Ya no tenemos una historia, sino muchas memorias, muchas posiciones y miradas. Es como que se democratiza la historia. Vaya. Ya no solo hay una relación con la verdad del experto, sino que son diferentes verdades que pueden o no tocarnos. En segundo lugar, el testimonio nunca es una reconstrucción objetiva del pasado.
Son relatos y siempre están producidos en un contexto determinado, a posteriori de los hechos de los que se hablan. Michel Polak, que es un sociólogo que a mí me gusta mucho, que analizó las memorias de las mujeres salidas de los campos de concentración nazis y cómo esas memorias cambiaron a lo largo de las décadas, subrayó cómo las condiciones de ese testimonial nunca son independientes de la evolución de la voluntad de escuchar por parte de los otros, de la sociedad, de las autoridades, y tampoco son independientes de lo que le permite a uno o a una sentirse social o afectivamente autorizado o autorizada a hacerlo. El testimonio, tanto en su acción de decir como en su contenido, lo dicho, el contenido, es producto de todos estos procesos sociales, siendo los silencios y los olvidos partes fundamentales del mismo. Por eso también podemos aprender tanto de las sociedades en donde se producen esos testimonios, o no, porque también ha habido sociedades que lo que han producido es silencio, como la española. Otra cosa que decía este autor es que la experiencia no es considerada digna de ser relatada si no es objeto de una vivencia colectiva. Yo creo que el feminismo nos ha hecho sentirnos parte de una historia colectiva estos últimos años, que va más allá de nuestro momento puntual, en donde tratamos de buscar y hacer hablar a las que nos precedieron. Por eso este repunte estupendo de genealogía feminista en forma de libros, cómics, series, investigaciones. Y yo creo que este libro es una parte muy importante, ¿no?, de este trabajo. Por último, los testimonios funcionan también como una poderosa herramienta de reconocimiento. Por un lado, me refiero a los enormes efectos positivos que genera el testimoniar para gente que durante décadas no ha podido hablar, no se ha sentido escuchada ni solicitada su palabra. De hecho, muchas veces se le ha pedido que callase. Que donde hubo miedo y silencio ahora circulen las palabras al lado de otro que te escucha, que te reconoce como igual o como un sujeto de derecho o como protagonista de una vivencia que se experimenta como colectiva. Eso tiene una dimensión reparativa alucinante. Por otro lado, hablo del testimonio como reconocimiento en su otra acepción. No tanto la de reconocer cómo reparar, sino la de reconocer cómo conocer de nuevo, cómo volver a conocer. En este caso, volver a conocer es otorgarle el valor social a estas memorias, trayectorias y personas que a lo mejor no lo habíamos pensado de esta manera, y también poner el valor en los esfuerzos y los valores de toda esta gente que en el pasado trataron de conseguir relaciones más igualitarias o libres o justas en sus vidas o en las de los otros y otras, ¿no? Ambas acepciones las pude ver en muchos momentos diferentes del trabajo de campo. Por ejemplo, una que recordamos siempre Manuela y yo, y también Ana, tiene que ver cuando la jueza Servini de Cubría tomó testimonio y declaración judicial, en sede judicial, por videoconferencia o en Buenos Aires, a los querellantes. Era la primera vez que una institución, como lo que eso implica de encarnación de ese otro, de esa comunidad política que está encarnada en la institución, le escuchaba como víctima y le tomaba esa declaración, ¿no? Eso generó una dimensión reparativa impresionante. Pero también lo vi en la manera en que las personas me agradecían mi escucha personal y en mi propia experiencia de reconocimiento de ese pasado que ahora me acompaña, de algún modo, ¿no? De hecho, una de las cosas que aprendí al hablar con todas estas mujeres, eran muchas más mujeres las que se creían por hombres, por estos familiares, de hecho, era muy interesante porque de alguna manera también estas mujeres habían transmitido una memoria a sus hijos, muchas veces sin querer, porque ellas estaban calladitas para proteger a sus hijos, pero sus cuerpos hablaban en forma de canciones, o susurros, o llantos, o peregrinajes a cunetas, o determinados síntomas. Habían transmitido, como digo, a su historia dentro de la familia, o la habían heredado y estaban buscando la manera de hacer con eso, ¿no? También tenemos muchos querellantes que son de cuarta, quinta generación. Me enseñó que no hay una escucha pequeña, ¿no? Como decía una pintada en los baños de una universidad, la Facultad de Política y Sociología, memoria histórica también es hablar con las abuelas. Esta manera de entender los testimonios nos invita también a pensar la memoria como algo que nos conecta con otras personas, como relatos que queremos contarles a otros. Pues es algo, el pensar en hablar y en contarle que está implícita o explícitamente dirigido siempre a un otro, sea un imaginario o uno físico. Para que le afecte, le resuene y genere ecos en esos otros y otras que te escuchan. En este encuentro, narradora y escuchadora se ven afectadas y transformadas. La dimensión más poderosa y transformadora de la memoria quizás sea justamente esa. Es esa capacidad de hacer con un legado, de transformarlo y de convertirlo en otra cosa. Un arma del futuro, quizás. Esta manera de entender la memoria, que Manuela y yo la llamamos memoria transformadora, no sé si tenemos que empezar otro concepto, conecta mucho, yo creo, con el pensamiento y la literatura de Carmen Martín Gaite,
bueno, que para eso, para algunas de nosotras es una especie como de guía espiritual, y como estamos en un día de reconocimiento a nuestras maestras, pues me apetecía traerla conmigo. Una amiga mía, Violeta Ross, que es filóloga e investiga sobre ella, siempre dice que esta autora se pasó su vida pensando en la relación, en el relato que tiene la persona que escribe y la que lee. Un poco como lo que he contado del testimonio y la memoria. De hecho, tiene algunos libros que trata exclusivamente sobre esto, específicamente, como La búsqueda del interlocutor o El cuento de nunca acabar, del que quiero traeros una cita. No creo que ninguna narradora ignore que sin contar con la atención de un destinatario, el mensaje no vale la pena emitirse. Pero el oyente tampoco viene del cielo. Su aparición viene condicionada precisamente por la calidad del cuento elaborado por él y por el margen de participación que se le concede en el mismo. No basta con querer unos ojos y unos oídos que nos miren o nos escuchen. También nosotras tenemos que mirar esos ojos y aprender a graduar el ritmo de nuestra voz para adaptarlo a esos oídos. Y en esta apuesta, en este encuentro con el otro, suceden cosas. La memoria transforma. En otro momento del libro dice, sacar una historia vieja, yo entiendo que tiene que ver con la memoria, adelante no consiste ni en renegar de ella, ni en estarla todo el día manoseando con el intento vano de volverse a sacar el sabor que tenía y ya no tiene, sino justamente en investigarla, en recuperarla desde otro plano, desde el cuento del cuento. Bueno, de hecho, uno de sus libros más famosos, que es Usos amorosos de la posguerra, trata justamente de hacer ese ejercicio de memoria como transmisión, como puente, sobre la educación sentimental de las mujeres después de la guerra. Y eso, no es un gesto porque sí, no es un ejercicio de nostalgia de ella, de recuperar su juventud, sino que justamente quiere conectarla a la siguiente generación que era tan distinta y tan alejada de esas madres. Lo demuestra la cita que abre el trabajo, que dice: para todas las mujeres españolas entre los 50 y los 70 que no entienden a sus hijos, y para sus hijos que no las entienden a ellas. La transmisión de lo que sea nunca funciona si se da de una manera pasiva, de arriba abajo, si simplemente se aplica o se reproduce. Para que sea efectiva, siempre debe ser recibida, reapropiada y reelaborada por aquellos y aquellas que se hacen cargo de la misma. En el proceso se convierte en otra cosa, pero ahí recibe su fuerza, no hay que tener miedo de que eso pase. Esta es la manera en que entiendo también la memoria feminista, como una memoria que es transformadora porque conecta con la gente en el presente y permite pensar un nuevo mundo posible, visibilizando lo invisible y permitiéndonos conectarnos con las otras del pasado. Justamente los dos capítulos del libro de los que quiero hablaros son deudoras de los estudios de Carmen Martín Gaite. El de Fátima Gil Gascón, que se titula A reserva de su... para ponerlo en interior. Ah, perfecto, ahí. El de Fátima Gil Gascón, que veis el primero, que es A reserva de su realización, la representación femenina en el cine español de los años 40, y el de Raquel López Fernández, que la verdad es que me ha enamorado, que se llama Scrapbook de la guerra, recortes, retales y otros papeles femeninos en la primera década de la dictadura franquista. Raquel de manera explícita recupera las investigaciones de Carmen Martín Gaite sobre sus amorosos, y también de alguna manera Fátima Gil de manera implícita habla un poco de la educación sentimental que fue el cine para las mujeres jóvenes que salieron de esa guerra civil y que entraron en los tremendos años 40, ¿no? El primer texto es un análisis sobre los modos en que la censura franquista utiliza justamente el cine comercial, mayoritariamente comedias ligeras, para educar a las españolas durante los primeros años de la guerra en los valores de las normas y la virtud de la buena mujer. A través del cine, como reflejo de una época, nos va mostrando cómo el uso de determinadas historias con conflictos morales, sobre todo el adulterio o la necesidad de defender su virtud ante determinados malentendidos, no se prohibían, sino que se mostraban justamente para poder aleccionar a las jóvenes. El segundo texto, en cambio, es un análisis de un tipo de materialidad cotidiana, como son las revistas femeninas de los años 40, asociadas normalmente a las culturas sentimentales de las mujeres y consideradas como banales por la historia fuerte que se llaman. Dice la autora: en contra de esta idea, ella presenta estos materiales efímeros, son recortes, fotografías, figurines, ilustraciones, como lugar de contrapoder, de contradicciones y espacios ambiguos en el adoctrinamiento franquista. Hay mujeres que hacen deporte, que llevan pololos cuando no se puede llevar pantalón, que fuman, que son sujetos activos y a la vez objetos de contemplación, o modelos falangistas claramente útiles para el régimen, pero claramente andróginos. Los elementos discordantes entre las leyes y prescripciones del régimen en torno a la mujer y las representaciones que estas mujeres ofrecían, este cine, estas portadas, estas revistas, pero también espacios de la sección femenina. De hecho, hay una de las revistas, que es la de la sección femenina, habrían espacios ambivalentes que las mujeres pudieron utilizar. Tras la frivolidad, por ejemplo, a veces se escondían espacios de autonomía y libertad, en donde la vida privada y el espacio público, por ejemplo, para las actrices, se ubicaban en coordenadas diferentes a las prescritas por el régimen. Hay un ejemplo que me ha encantado, pero no lo conocía, que es que las actrices del teatro cada noche desobedecían la ley del 38,
que prohibía el trabajo nocturno de las mujeres y los niños con el objetivo, según la ley, de liberar a la mujer casada del taller y la fábrica y devolverle al espacio del hogar. Una de las reflexiones que me ha surgido de la lectura de estos dos artículos, que como digo me han gustado muchísimo, es que muchas veces se piensa en la censura dentro de la industria cultural o de otras como un trabajo meramente prohibitivo o represor, como una manera de pensar la violencia siempre en su dimensión negativa o represora o inhibidora. Pero habría que pensarla en su dimensión productiva, como ya dijo el sociólogo Norbert Elias, que también me gusta mucho. Esto es algo que hacen los dos textos. Se preguntan qué subjetividades produjo el franquismo, qué subjetividades políticas, en un sentido amplio, ¿no?, de esas mujeres. ¿Qué espacios y objetos de socialización utilizó e implementó, ¿no? ¿Cómo trató el franquismo de ideologizar la vida cotidiana? Y luego también cómo en esos procesos siempre hay un lugar para contradicciones, para márgenes, para ambivalencias, para usos estratégicos. Es una manera de acercarse al pasado estupenda porque no nos ubica solo en el espacio de sujetos pasivos o de víctimas, ni tampoco zanja el estudio del pasado con se nos obligó a la mujer a retirarse al hogar y ya está, no se puede sacar nada de ahí. Y bueno, creo que esto va a hablar luego también Manuela, mejor que yo, así que lo voy a dejar aquí, pero hay mucho de esta manera de entenderlo que yo creo que es mucho más potente y poderosa porque permite salirse de determinados lugares comunes, ¿no?, también en discursos políticos. Otra de las cuestiones que más me resonó tiene que ver con cómo esos efectos y las subjetividades de las mujeres siguen siendo hoy, en la actualidad, nuestros campos de batalla feministas. Muchas cosas no han cambiado. La culpa, el pudor, el cuerpo como algo que no es solo nuestro, el castigo social. Se veía muy claro a lo largo de los textos a través del aspecto físico, ¿no? Analizaban muy bien, tanto en las revistas como en el cine, cómo la manera en que se vestían las mujeres no era solo un aspecto estético o de clase, que podía también ser en los hombres, sino que conllevaba justamente un juicio sobre la decencia de las mujeres y todo una categoría moral. Y la forma de vestir o actuar nos sigue ubicando dentro de una categoría moral. Nuestro cuerpo parece que no es nuestro, que no nos pertenece, y a la vez nos tenemos que hacer cargo de esas reacciones de los hombres con respecto a ellos, como si la reacción del hombre fuese animal y él no pudiese hacer nada para evitarlo o mediar en ella. Es decir, estas subjetividades nos siguen interpelando. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Hemos visitado hace poco por diferentes rincones del mundo, empezando por Chile. Seguimos. Quiero subrayar la potencialidad, para ya terminar, de estas, que no sé cómo voy de tiempo. Fenomenal. Regular. No te ibas a cargar también. Quiero acabar subrayando la potencialidad de estas investigaciones, de todas las del libro. Nos habla del poder de lo cotidiano, de la heterogeneidad y pluralidad de las posiciones de la mujer, que tiene que seguir siendo así. También de la imposibilidad de cerrar el relato de la memoria, que siempre se abre al otro. Algo que también nos da la sensación de este collage un poco de Martín Gaite con el cuento de Nunca Acabar. Bueno, y también yo creo que los collages de ella, que tiene que ver con estas historias un poco como agujereadas o puestas por encima o con pegamento o con trozos hasta del café, ¿no? O sea, con cosas que pasan. Y es una historia agujereada por estas miles de memorias que democratizan el relato, el pasado, el presente y con suerte el futuro. Muchas gracias. Gracias, Marina. Bueno, como veis, mucho caso a la hora de contestar las preguntas no me han hecho, pero por suerte me están haciendo mucho caso con el tiempo, así que vamos bien. A continuación tiene la palabra Ana Mesuti, otro perfil, ¿no? Ella es doctora en Filosofía del Derecho, como veis, cada mujer tiene un perfil diferente, igual que en el libro, que hay perfiles muy ricos, y su etiqueta es la de derechos, que es, yo creo, como decir justicia, porque es difícil separarlo, ¿no? Creo que es difícil contar con una persona que haya trabajado más sobre esta cuestión en nuestro país. Y allá van las preguntas que le hace a Ana. ¿Crees que las mujeres han sido reconocidas como víctimas igual que los hombres? ¿El derecho nos sirve para reparar a las víctimas? ¿Las mujeres como víctimas han sufrido menos justicia? ¿Hay menos derecho para ellas? ¿Cuál es el papel de las mujeres como familiares de víctimas? Y muy importante, el futuro. ¿Qué hacemos para mejorar, para revertir las dinámicas? Bueno, como veis, el conjunto de preguntas siempre son un reto. Así que, Ana, gracias. Bueno, gracias, muchas gracias Alicia por la invitación a participar en el libro, por la organización perfecta que ha tenido todo esto. Gracias, Manuela, por haber encontrado un lugar tan lindo.
y gracias a todos ustedes por haber arriesgado toda una tarde para escucharnos. Pero vale la pena como acto, ¿no? Como reunión, como evento social, no solamente, también de memoria, también de tantas cosas, ¿no? El contacto humano. Yo, desgraciadamente, esta pregunta de si han sido reconocidas como víctimas igual que los hombres, además de contestar no, rotundamente, yo diría que el problema parte de una situación peor, de una situación mucho más grave. Es decir, la mujer ha sido el tema del primer modelo integrado de criminología y criminalística con derecho penal y derecho procesal penal. Es decir, la mujer es reconocida ante todo como autora del crimen, no como víctima. Es culpabilizada como bruja. La exclusión de la mujer como miembro de la sociedad. Si se las reconoce como seres no subordinados, se trata de algo muy particular y negativo, o de una dimensión metafísica. El discurso legitimante del poder punitivo se expresó por primera vez en forma sistemática, en una obra que recogía la experiencia punitiva de los siglos anteriores. El Malleus Maleficarum, conocido en español como el martillo de las brujas, de 1487, pero lo pueden encontrar en internet. Escrito por los inquisidores, bueno, no importa, Kramer y Sprenger. Se diferenciaba de otras obras de la Inquisición porque las obras de la Inquisición centraban la atención en los herejes, es decir, en el autor del crimen. El Malleus, centra la atención en el delito, que es la brujería. Además, lo que nos interesa es que es completo, es la primera obra completa de derecho penal y criminología dedicada a las mujeres, donde, claro, las mujeres son las brujas y la gravedad del crimen es, el crimen llaman hediondo y tiene una pluricausalidad, el diablo, la bruja y Dios, que lo tiene que permitir todo. Entonces, el conjunto de signos que revelan la brujería es tan detallado que no deja prácticamente ninguna conducta que no sea sospechosa. Todo lo que haga la bruja es sospechoso de brujería. Y entonces el problema que tenemos primero, y creo que todavía nos acusan de brujas, pero hay que ver, no es la victimización, es terminar con la culpabilización. La víctima es culpable, lo que suele suceder en los juicios, por ejemplo, por violencia contra la mujer, porque es culpable de ser de determinada forma. No es culpable de un hacer, sino las brujas no hacían brujería, a pesar de que dice que se centra en el delito. Las brujas eran brujas. El hacer las convierte, en cierto modo, es un hacer que configura un ser de determinada forma, un ser mujer. Eso me parece fundamental tener en cuenta. Me gustaría enlazar esto con otras cosas, pero no me voy a extender. Las primeras, sin embargo, el no considerarse víctimas son las mujeres. No en este caso, sino estoy hablando ya de la actualidad. Yo lo he experimentado cuando he escuchado, acompañado a las víctimas del franquismo a declarar. Por ejemplo, en un caso típico, eran dos hermanos que declaraban. Los dos habían sido torturados y los dos habían estado detenidos. Pero tanto la mujer como el hombre
Ahora bien, los dos se presentaban también por el padre. Esto era en Guernica. Me acuerdo que mi colega que había venido de la Argentina para el viaje de la jueza, se ocupó del hombre y yo me ocupé de la mujer. La mujer me dijo que había estado toda la noche, había sido golpeada en los pies toda la noche, que había sido una tortura terrible. Y después habló del padre. Bueno. Entonces le dije, todo esto te lo tiene que decir dentro de un momento ante la jueza, las dos juezas, la jueza argentina y la jueza española que tenía que estar presente. Entonces cuando le tocó el turno a ella, a Elisa, comienza a hablar muy bien de lo que le pasó a su padre, expresarse muy bien de lo que le pasó a su hermano, de cuando lo detuvieron, y dice, eso es todo. Y entonces pedí permiso a la señoría y le dije, no, por favor, le tengo que decir algo a mi representar. Perdón, Elisa, pero todo lo que te pasó a ti, pero eso lo tengo que contar también. Y no se trataba de nada que pudiera inhibirla o cohibirla porque fuera algo sexual, no, se trataba de golpes. Y pasó también en otros casos, ante la Audiencia Nacional, cuando nos recibió el juez Ruth, y que no pudimos, era muy difícil que las mujeres declararan, o hicieran una declaración completa de lo que les pasaba. Para la mujer la víctima siempre era el hombre. Y cuando vemos a las mujeres familiares son no solo lo que guardan la unidad familiar, que guardan en la memoria todo lo sucedido, sino las que van y se hacen querellantes. Y ellas no piensan en todo lo que han sufrido ellas mismas, no lo consideran victimización, lo comparan con los sufrimientos del hombre. Muy bien. Cuando me dices si el derecho nos sirve para reparar a las víctimas, depende de lo que signifique la reparación. Porque si para ti la reparación significa, por ejemplo, una retribución económica, una indemnización, no lo veo en definitiva qué derecho, si el derecho español, si el derecho argentino, si cada caso habrá que verlo, pero no es propio del derecho la reparación. La reparación del derecho penal es el que se tiene que ocupar de esto. Entonces el derecho se puede ocupar de tomar declaración o de la exhumación autorizando, pero son cosas también paralelas, no tomar declaración, la exhumación, a lo que puede hacer la autoridad administrativa o también una reparación económica. Pero el derecho puede dar algo que no puede dar ningún otro, es decir, el sistema de justicia, que es escuchar la declaración. La declaración es una verdadera reparación. Eso también lo hemos experimentado. Hemos visto las personas salen contentas, aliviadas de la declaración. Pero hemos oído gente que nos dice, es el día más feliz de mi vida. Y entonces eso me hace pensar en la parte filosófica del derecho, que hay algunos, no positivistas por supuesto, no positivistas extremos, que nos dicen que los positivistas no entra la moral, no entra la ética, es solo la norma jurídica. Entonces nos dicen, pero ¿cómo podemos considerar que existe algo en el hombre, un sentimiento del derecho, existe una conciencia jurídica en las personas? Porque veamos el caso de Ascensión, pero tantos como los de Ascensión, que no tienen ningún problema en dirigirse a una jueza de otro país que está a miles de kilómetros y que están confiadas en eso, en la justicia que les va a dar, en lo que algo se va a hacer. Es decir, quieren ese presentarse a la justicia. O sea que la declaración para nosotros ha sido una verdadera reparación. Y luego viene, puede ser que me tengas que avisar, pero no trataré, no.
El problema es cuando nos dicen eso, ¿no? Que tenemos más derechos, menos derechos. ¿Qué pasa con la legislación, con el ordenamiento jurídico español? El español o el argentino o el que estudiemos, el ordenamiento nacional, tenemos que tener presente que no consiste solamente en las normas que figuran en los códigos y en las leyes. Eso tenemos que tenerlo presente, porque eso es ver la mitad del ordenamiento. El ordenamiento consiste en la norma y su aplicación. Porque si la norma no es aplicada como se debe, y eso no se corrige, la norma no existe, no tiene vigencia. Entonces, cuando nosotros vemos la aplicación y vemos la aplicación por el juez como un acto creativo, las leyes no son la palabra, los jueces no son la boca que repite las palabras de la ley, como decía Montesquieu. Los jueces son los que crean la ley en realidad. Aunque se dice, no, es demasiado decir. No, no es demasiado decir, porque ¿quién pone la norma abstracta en contacto con la realidad? Entonces, cuidado con las normas que protegen a la mujer. Veamos cómo se aplican esas normas, cómo los jueces aplican realmente esas normas. O sea que la vigilancia tiene que ser bastante amplia. Perdón, se me seca la boca. Y luego vamos a decir que tenemos que practicar la solidaridad, porque nosotros estamos pensando sobre todo en las conquistas, en el derecho, en la rememoración de mujeres destacadas, en todo eso. Pero nosotros también estamos apoyándonos mucho en la comunidad internacional para hablar de casos de crímenes internacionales, de casos de genocidio, de crímenes contra la humanidad. Y para esos crímenes, tenemos un apoyo fuerte en las normas consuetudinarias. Las normas consuetudinarias, las normas que no necesariamente están escritas, pero que cualquier ser humano las reconoce como normas que tienen algo de universal. En derecho y en derecho internacional sobre todo, todo es relativo, es decir, la relatividad se aplica. Cuando se habla de comunidad, no se habla de comunidad internacional, son tantos o tantos países. No, se habla de una forma relativa, una mayor parte, una mayoría. Incluso en la Convención de Viena, de Derecho de los Tratados, se habla en esta forma. Todo más relativo, menos científico que lo que pretende el derecho penal positivo y los juristas que lo interpretan. Entonces, a eso es lo que les hago, es una invitación a pensar en aquellas mujeres que están directamente expuestas a la violencia, al asesinato de otros países, Y en ellas, para esas mujeres, no tenemos normas consuetudinarias y normas universales, no, porque no están aceptadas, no forman parte de ese bagaje ético que nos deja la tradición, que nos deja me gustaría referirme más a esto, pero lo dejo ahí como para que lo lean o lo estudien. Cuando se analiza la Antígona de Sófocles, se analiza ese papel que tiene por defender la dignidad de su hermano muerto, por tratar de rescatar al hermano, de sumarlo. Tenemos tantas Antígonas ahora en la querella argentina y también fuera de ella. Y vemos esa contradicción enorme, porque en realidad Antígona está siendo portavoz de las normas, esas normas que ya dice divinas, pero que podemos llamar directamente consuetudinarias, de derecho de gente, de derecho internacional, no aún de derecho internacional, porque ya podemos decir que son normas universales. Por ejemplo, que nadie va a aceptar el genocidio.
pero que nadie va a aceptar que maten a las mujeres, vamos a pensarlo, porque hay lugares donde se justifica que el marido mate a la mujer. Entonces tenemos que tener en cuenta que si queremos hacer un trabajo para el futuro, que es lo que tú preguntas, tú dices, tenemos que tratar de primero hacer un relevo de una situación mucho más grave de la que creemos que tenemos. Y segundo, ser la solidaridad con esas mujeres, con esos países. ¿Y cómo vamos a llegar? No podemos modificar sus leyes, no podemos modificar, crear normas ahora, normas con los antecedentes. Es imposible. Sin embargo, algo podemos hacer. Y lo que podemos hacer es tratar por todos los medios de que internacionalmente se llegue, por ejemplo, se acepte el delito internacional del feminicidio, que se haga una convención sobre eso, pero a nivel internacional, que aquellos países que por razones económicas entran en relaciones internacionales, pero no culturales con otros países, tal vez por las mismas razones económicas, no importa por qué el fin justifica los medios, hagan algo y modifiquen esas leyes que son tan intolerantes con la mujer porque existe como mujer. Vemos entonces que el verdadero conflicto de Antígona es que las normas que pretende hacer valer para dar una sepultura digna al hermano son las mismas que le prohíben hacerlo por ser mujer. Todo lo pone esto Sófocles en boca de Creonte, diciendo yo no quiero que una mujer me mande, yo no quiero... Hay una reacción muy fuerte entre este derecho consuetudinario que lo está poniendo de manifiesto Creonte y esto que reivindica la Antígona, lo está reivindicando, pero sabe muy bien que no lo tiene todo consigo, no lo lleva todo consigo. Creo que tengo unos minutos. 3 minutos y si necesitas algo más. 3 minutos. Bueno, entonces te voy a tomar uno para comentar lo que quiero. Vienen ahora todas estas páginas. Pero bueno, vamos a tratar de... Voy a leer rápido. Con respecto al tema de Manuela. Yo lo voy a leer para no irme por las ramas. Experiencias compartidas fueron, lo compartimos, vivimos juntos, vistas desde otras perspectivas, pero a la vez de la misma. Como un cuadro que pintábamos ambas, pero cada una a su parte. Ella habla del viaje que hicimos a la Argentina, en el 2013, ¿verdad? El primero en 2013, sí. Pero a la vez yo pinto el cuadro con Manuela incluida. La pinto también a ella. Soy consciente de su vida, de la similitud de su vida a la de las víctimas que ella acompaña, y que nada dice de su victimización en el texto, de su propia victimización, de la victimización de Manuela. Ella está silenciosamente cerca de las víctimas, de Ascensión, tal vez es la distancia con una abuela que no ha tenido, y sobre todo destaca de la querella los viajes a la Argentina, porque intenta desesperadamente unir a la Argentina con España a través de la justicia. Las madres y abuelas son ya una forma de justicia. No solo en tribunales se hace justicia también en la Plaza de las Madres. La alegría de Manuela por fin está poniendo pie en ambos lugares de la memoria. Tenemos que escuchar y leer a Manuela Bergerot, porque en lo que nos dice, en lo que escribe, dice mucho más de lo que dice y escribe. Hay un viaje constante de ida y vuelta, hay una solidaridad que se derrama hacia unos y otros, porque ha nacido sin poder anunciar que había nacido. Nació con los padres en la clandestinidad. Y se asomó a la vida en el duro camino de sus padres hacia la libertad.
Manuela vivió cuando era muy pequeña la oscuridad de la represión y fue aprendiendo a caminar en la luz. Y eso es lo que nos da Manuela, la luz. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Me asombra la cantidad de páginas que has traído. Les invito a leer su texto, como decía antes, a que la busquen, porque escucharla siempre es una delicia. Y terminamos la mesa con Manuela, que ha salido citada en toda la mesa, desde el principio, Manuela Berguerot. Y su tema es memoria, no podía ser de otra manera en un libro como este y en una sesión como esta. Yo le pedía a Manuela que no solamente hablase del pasado, sino que también llegase al presente, ¿no? Y estas son las preguntas que le lanzaba. ¿Qué gana la memoria, incluyendo a las mujeres? ¿Qué supone no conocer tu pasado? ¿Tu identidad? ¿Qué supone transmitir historias de vida y militancia? ¿Cuál es el papel de hablar de memorias intergeneracionales? ¿Qué hacemos para que la memoria que se construya sea feminista? Bueno, es que me he quedado un poco descolocada ahora con lo de Ana. Yo estaba mucho más sarcástica de lo que estoy ahora mismo. Bueno, gracias a todas. Tengo que decir a la primera pregunta que hacía Alicia, que es la de ¿qué pasa si nos incluye a las mujeres en la memoria, ¿no? Sí. Estaba viniendo para acá con mi hijo Mateo, que tiene 13 años y está por ahí estudiando un examen de francés para mañana. Cuando Mateo tenía 7 años, me hizo ir al cine a ver la película de los Minions. Y la película de los Minions, al salir, la 1 no os la recomiendo mucho, al salir me dice: mamá, menuda trola de peli. Porque dicen que eso es una comunidad, es una sociedad y solo hay tíos. Que no nos engañen, eso es una secta. O sea, quiero decir, cuando tienes el conocimiento, la cultura, el saber a tu disposición, ya no quieres, ya puedes saber que hemos sido engañados, ¿no? Mi capítulo escrito tras unas jornadas en el 2017, tengo que decir que afortunadamente el mío sí ha envejecido, como decía Marina. Tengo miedo de ver cómo hubiera envejecido. El mío ha envejecido, afortunadamente mucho, porque en el 2017, y gracias a estas mujeres, esta red de mujeres memoriosas con la que nos dotamos de espacios lentos para reflexionar y para dudar, tan necesarios hoy en día, fueron mis primeros disparaderos de preguntas que me empecé a hacer, ¿no? Porque claro, cuando tú comienzas la militancia hace muchos años en la memoria, pero eres consciente de unas violencias tan graves como son las que sufren las mujeres hoy en día, en el cual es una cuestión de vida o muerte, tienes esas dudas y dices, bueno, ¿dónde pongo toda mi energía de esa militancia si lo pongo en una cuestión, bueno, donde se juegan las vidas de las mujeres, o sigo con la memoria, ¿no? Además, la memoria en España, a diferencia, bueno, en el juego de Alicia que os planteaba al principio de quién es quién, Ana y yo somos las argentinas, y bueno, en Argentina efectivamente la memoria es construcción de presente y de futuro, atravesado por todas las problemáticas del presente, y en España, como ya sabéis todas y todos aquí, es una cuestión que el bando vencedor y la derecha se han encargado muy bien de que quede bien anclado en el pasado para que no podamos tocarlo y sea algo como una piedra, un cristal, algo que tenemos una vitrina en la cual no podemos incidir. Así que nosotras nos acercamos a la memoria con todas las ganas de que sea algo transformador de nuestro presente y también por el futuro. Y en una charla, lo contaba el otro día donde estaba Amalia, yo dije, ¿cómo
porque tú ya estás dentro de la memoria, tú tienes tu perspectiva feminista, pero no sabes muy bien a veces cómo encajarla o dudas. Y recuerdo una charla que fui a ver de Justa Montero y en la cual ella dio como dijo, todas debemos llevar nuestra mirada feminista a todos nuestros espacios de activismo, a todos los lugares donde compartamos, donde socialicemos, donde estemos asociadas, ahí debemos llevar el feminismo, ¿no? Entonces ya no me sentí tan traidora y tan culpable, como siempre esa culpa ahí presente, y decidí, incorporar absolutamente en todo lo que pudiera. Entonces de repente sí, es como, pues eso, te pones esa imagen, ¿no?, de las gafas de agua y de repente tienes que empezar a verlo todo, empiezas a volver a mirar. Y además nosotros no tenemos ningún miedo y decimos que venimos aquí para reescribir la historia, efectivamente, a reescribirla porque no queremos ser un capítulo de la historia, queremos que la historia cuente todas las verdades y por eso además hablamos de memorias en plural, porque cuando se dice que en España no ha habido políticas de memoria, es una gran mentira. En España ha habido una política de memoria, ha habido una memoria oficial desde el año 1939. Una memoria, la memoria oficial, que ha sido una grande y sectaria. Lo que pasa es que su memoria, esa memoria oficial del bando vencedor, ha sido el que ha sustentado la historia oficial, nuestros programas educativos, lo que ha sustentado que los vencedores, que la derecha no haya necesitado un museo de la memoria, porque todo su patrimonio es lo que conforma nuestro espacio público, en las nomenclaturas de nuestros callejeros, en los símbolos, en las placas, absolutamente todo. Ellos han sido homenajeados con lo que significa estar representados en el espacio público donde todas, de forma colectiva, conformamos nuestra identidad como sociedad. Y la única contramemoria que desde, sobre todo desde el año 78, ha confrontado, como digo, a esa memoria oficial, ha sido el testimonio de las víctimas, porque durante muchísimo tiempo, como ya sabéis todas y todos, con una ausencia de una política de memoria democrática y que garantizase derechos fundamentales a personas que han sufrido crímenes de lesa humanidad, estas mujeres y estos hombres, con sus testimonios, han sido el único que ha confrontado esa memoria oficial. Lo que pasa es que es muy perverso esa acción, esa construcción de memoria para ellas y para ellos, ¿no? Porque, por una parte, el Estado español no los reconoce como víctimas, los niega, que esto es una revictimización, como siempre nos enseña Ana, se los revictimiza, no se los reconoce como víctimas, y eso, por tanto, los condena una y otra vez a poder hablar únicamente del padecimiento, de las violencias sufridas, nada más. No pueden salir de ahí, están perpetuados a ser constantemente eso. Y eso, unido a que, la práctica de una memoria colectiva, bajo mi punto de vista, requiere del espacio público, de la esfera pública. La memoria, o el duelo al menos, necesita ser socializado. Así lo aprendimos en Argentina, con las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, como todos conocéis, en esa marcha, en esa ronda, donde la memoria es acción. Y como digo, en un Estado en el cual la memoria democrática ha sido relegada al espacio privado, a ese espacio íntimo, donde esas mujeres y esos hombres han podido, lo que el silencio y el miedo, ese terror en el que han crecido varias generaciones atravesadas, han podido transmitir esa memoria, ha quedado relegado a ese ámbito privado. Entonces aquí nos encontramos con dos cuestiones en el cual hay un cortocircuito, una desconexión intergeneracional. Estamos privadas, obviamente, como ya sabéis, de una educación en valores anclados en el respeto a los derechos humanos, de una historia con todas las verdades. Y segundo, ese impedimento de solo esa transmisión de las violencias padecidas más el espacio privado ha hecho que se haya imposibilitado la transmisión de una memoria intergeneracional, de las historias de vida y militancia de aquellas mujeres y de esos hombres.
porque nosotros podemos identificar perfectamente, y sobre todo las que somos más sensibles a estos temas, ¿no? Seguro que todas sabemos todas las vejaciones, humillaciones, discriminaciones que sufrieron todas esas mujeres especialmente, y los hombres tras el golpe de Estado, en la guerra, en la posguerra y en la dictadura, que yo siempre hablo de todos los crímenes que llegaron hasta entrada la democracia. No sabemos contar, no sabemos relatar, no se nos ha transmitido los valores por los cuales ellas luchaban, por esos mismos valores por los que sufrieron esa represión, por sus ideas. No hemos recibido en herencia esas ideas, las cuales hoy las necesitamos imperiosamente, precisamente para los momentos tan duros que estamos viviendo, como decía Alicia al principio, de ese frío helador que estamos viviendo en el presente. Necesitamos esos principios de paz, de solidaridad, de justicia, por el cual todas esas mujeres y esos hombres lucharon en el pasado y que nosotros tanto necesitaríamos para poder confrontar este auge del fascismo que estamos viviendo ahora. Porque en esa herencia, de esa transmisión de esos valores que nosotras nos queremos hacer cargo, es para no empezar, esa frase que hay, ¿no? que también siempre estas frases que repetimos como mantras y que somos cómplices de vaciarlas de contenido absolutamente, pero que yo a veces me paro y digo, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso de los pueblos están condenados, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Claro, es que yo lo pienso y es así. Si se nos impide conocer la solidaridad, todos esos valores y las historias de vida y militancia de aquellas mujeres con esa ideología política y esa conciencia de clase que tenían, nosotras en el presente estamos condenadas a partir de cero constantemente. Deberíamos poder conectar con esos valores democráticos que ya vienen de la Segunda República. No hemos comenzado en el año 78, nosotras hemos perdido el derecho a poder conectar con esas herencias que nos preceden. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, con todas las demandas por las luchas y libertades específicamente que atañen a las mujeres en el presente. Cuando a veces, yo he trabajado con los testimonios de mujeres del tardofranquismo dentro de la querella argentina con Ana, y muchas te contaban, preparando los testimonios, que pues todas las luchas que hacían para despenalizar el aborto, las mujeres que fueron a la cárcel cuando se manifestaron y todo, y tú que ves que hace unos años estábamos todas delante del Ministerio de Justicia cuando logramos que el movimiento feminista hiciera renunciar a Gallardón como el Ministro de Justicia, pero tiene como una repetición del tiempo, ¿no? Que partimos desde cero constantemente, y eso es un impedimento para avanzar en el futuro. Y yo creo que esa memoria intergeneracional, precisamente que me preguntaba Alicia, si nosotros la pudiéramos heredar, avanzaríamos muchísimo más por ese futuro que ellas y ellos, como digo, esas mujeres y hombres que nos preceden, hubieran querido, porque es maravilloso ese sentimiento épico de creerse el primero o la primera en alguna lucha, pero es efímero frente a lo transformador, potente y largo que puede llegar a trabajar desde el impulso de quien te antecede y con generosidad luchó para que tú también pudieras continuar eso. Y sobre todo porque en ese proceso no solo que nosotros podemos tomarlo como impulso para construir futuro, sino porque, como decía Marina, en esa entrega de testimonio, en ese proceso de escucha, el que es escuchado o en sede judicial o ante una antropóloga, ante una abogada, tú no puedes determinar qué reparación subjetiva puede encontrar cada uno. Pero esas mujeres, esos hombres, una vez que te han podido transmitir eso, luego también pueden empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Y decir, bueno, soy esto, pero soy mucho más, o por lo menos quiero ser mucho más, sobre todo, que una víctima. ¿Y por qué una memoria feminista? La memoria feminista nos ha ayudado a identificar las discriminaciones y las invisibilizaciones que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Y obviamente, específicamente en el caso del movimiento feminista, las mujeres hoy no solo confrontan la coyuntura actual, sino que además tienen el impedimento, como os decía antes, de haber podido recibir en herencia todas esas luchas y reflexiones
que ya estas mujeres nos preceden. Porque, por ejemplo, el movimiento feminista del tardofranquismo, de los 70, fue una de las cosas más potentes y transformadoras que ha habido en este país, y sin embargo a veces que tenemos una desconexión total de lo que se hizo y parece eso, ¿no? Que vamos a retomar como esa épica de que vamos a empezar. No, estamos perdiendo y estamos perpetuando volver otra vez al comienzo. ¿Y qué pasa? Os voy a poner unos ejemplos muy breves, ¿voy bien? Sí. Muy breves de qué sucede si en esa práctica de memoria no incluimos la perspectiva de género. Por ejemplo, en las narrativas mediáticas de la memoria nos encontramos, sabéis, nosotras abordamos que bueno, la construcción patriarcal de los espacios de poder están sustentados sobre hiperliderazgos y competitividad. Entonces, cuando las mujeres se incorpora a esa narrativa de la mediática de la memoria, también es muy curioso ver cómo se nos cuenta como excepcionalidades, ¿no? Momentos épicos, una sola. Y esto además yo creo que es muy dañino, porque lo que hace precisamente es dinamitar la conciencia que tiene la lucha colectiva. O sea, Carmen de Burgos pudo hacer lo que pudo hacer y hoy la tenemos con nombre y apellido y cada vez nos va llegando a más, pero lo pudo hacer porque había muchísimas mujeres acompañando. Y se trata de eso, de incorporar también otra construcción de cómo el feminismo en esas narrativas históricas pueden también bueno, desbaratar un poquito los espacios de poder y contarnos de otras formas. Siempre cuento el ejemplo de cómo las narrativas mediáticas de la memoria a las mujeres únicamente nos presenta y nos perpetúa como víctimas constantemente, sobre todo quitándonos cualquier agencia política. Como sabéis, el 5 de agosto, cada 5 de agosto se conmemora el aniversario del fusilamiento de 13 mujeres militantes que fueron fusiladas, conocidas como las 13 Rosas. Bueno, seguramente todos habéis visto cómo la mayoría, esas mujeres, en esa práctica de rememoración, de repente encontramos que rememorar está solo asociado al recuerdo del padecimiento. Porque en los talleres que yo hago con chavales y chavalas sobre memoria, y les pongo el ejemplo de las 13 Rosas, les pregunto, bueno, ¿quiénes eran las 13 Rosas? Bueno, pues estuvieron en la cárcel y fueron fusiladas. Eso es lo único que pueden decirme. Claro, es que seguro que la mayoría de los que estamos aquí solo sabríamos decir eso. No sabemos, están totalmente despolitizadas, una agencia de qué organizaciones políticas pertenecieron o sindicales. Y es mucho más allá, porque a ellas se las recuerda, esto es sangrante para mí especialmente, es con un fotograma de una película, con el fotograma de la película de las 13 Rosas. O sea, en esas narrativas mediáticas de la memoria, en el presente se nos perpetúa, ¿no?, como ese prototipo ideal de belleza, mujer, joven. O sea, una de ellas dejó escrita una carta diciendo que mi nombre no se borre de la historia. Mi nombre no, y nosotros nos estamos encargando de sustituirla por actrices jóvenes de unos cánones actuales. Siempre pongo el ejemplo por si a alguien le cuesta imaginar qué aberración es esta en la recuperación de un relato fidedigno que haga honor a mujeres con compromiso político en su época contra el fascismo. Imaginaros que a Salvador Puig Antich, hoy cada 3 de marzo lo recordáramos con un fotograma, la imagen del actor, que está buenísimo, Daniel Brühl. O sea, claro, ahí están las risas, ese es el asunto, es como, claro, es que esto es impensable, ¿no? O sea, ¿cómo lo haríamos con él? Pero con ellas, bueno, pues es una cosa como... Pero me queda mucho mal, ¿eh? A ver cómo lo hacemos esto. A ver, bueno, sí, pobre Marta, que son menos 10. A ver, bueno, simplemente quiero enlazar. Yo he elegido el capítulo del libro de Laura Martín Chiappe y Zoé de Kerangat, que hacen un abordaje sobre las mujeres en fosas comunes y también sobre los espacios de representación e inhumación luego de esas fosas comunes.
porque además de ser inspiradoras para mí, hay una parte que compartimos en esa mirada que teníamos Ana Mesuti y yo del abordaje de las mujeres en la querella argentina, cómo ellas se las otorga siempre, como ellas toman el lugar que se les da secundario de la represión que sufrieron, y también luego en el ámbito de la memoria. Es muy curiosa una escena visual, y con esto acabo, Ali, te lo prometo, la monumentalización de las fosas comunes. Como sabéis, las fosas comunes, esos lugares de memoria, que seguro que además la mayoría pensamos e identificamos que en las fosas comunes solo hay hombres, pues ellas han encargado de hacer un trabajo de los que hay investigaciones muy pocas como el de ellas, de las mujeres que hay en fosas comunes en España, y sobre todo de la representación que luego se hace, ¿no? De la monumentalización. Seguro que, no sé si habéis ido alguna después de una inhumación, las placas que se ponen para recordar a esas mujeres. Bueno, es muy peligroso como esas mujeres se las despolitiza absolutamente, perpetuando además también el rol del nacionalcatolicismo en el presente por los movimientos memorialistas, por sindicatos o por organizaciones políticas. Hay una fosa común, lo cuentan ellas en su capítulo, en Andalucía, donde a ellas se las recuerda con corazones. ¿Vosotros os imagináis? O sea, yo digo, mujeres que dieron la vida, que fueron fusiladas por cuestiones políticas, se las condicione con un corazón, las recuperemos en el presente totalmente, despolitizadas, y totalmente enmarcadas en ese ámbito de lo afectivo, ¿no? A ellos se les presupone un compromiso, se les presuponía cuando se los fusiló un compromiso político, y por lo tanto en el presente también, y a ellas lo que hacemos sin una perspectiva feminista en la memoria, hacemos exactamente lo mismo, o como una placa, y ya con esto termino, en la que se les pone a esas mujeres, a ellas que fueron mujeres de republicanos y anarquistas. Ahí está, ¿no? Simplemente el vínculo familiar siempre con ellos. Y tengo cosas maravillosas que decir, pero os invito a que estéis con las ganas y leáis el libro. Gracias. Hemos quedado fatal de tiempo, pero es absolutamente imprescindible que antes de que de manera brevísima alguien pueda intervenir, Jorge, que no sé si estáis simulando, Jorge Morín, que es coeditor del libro, pueda venir y conocerles, presentarse. Él ha decidido hoy, se ha visto obligado a dar un paso atrás porque, lo decimos muchas veces, el feminismo no es solo una cuestión de mujeres. Sin los hombres el feminismo no está completo, y bueno, en el libro hay hombres, en la sala también, así que espero que comulguéis un poco con esta visión que hemos presentado. Así que Jorge tiene que haceros además un anuncio en relación al libro. Bueno, intentaré. Tienes un minuto. Muchas gracias a ustedes por venir, muchas gracias al espacio por acogernos y salir de aquí cargados de energía. Y bueno, son 18 contribuciones y se ha comentado 15 mujeres, 3 hombres. Yo creo que es 18 feministas, 18 contribuciones claramente feministas, ¿no? Y enlazo con lo que decía Amalia, cuando acabamos Casas de Murcia, yo he aprendido mucho con Amalia, y si he cambiado y a lo mejor soy un poco mejor persona, es gracias a mujeres como Amalia. No íbamos preparados de la universidad. Yo hoy vengo a excavar el Hospital de la Santísima Trinidad de Torrijos, ¿no? Que fue hospital de las tropas marroquíes, que fue centro educativo del auxilio social, esa mujer Pilar Primo de Rivera, que me ha tocado a mí en prenda escribir en el libro, ¿no? Pero ya hemos llegado preparados a ese edificio, pero cuando llegué ahí me decían, ¿pero quién hace esto? La hija del almirante de Castilla, la mujer de Gutiérrez de Cárdenas. ¿Y quién es esta? Ah, la loca del Sacramento. No, esta mujer se llama Teresa Enríquez Alvarado y es una mujer excepcional, una mujer que es capaz de construir una villa quinientista, la primera de España, de construir una serie de hospitales, es decir, una mujer excepcional.
y es una gran reformadora, es una de las mixtas, quiere cambiar la Iglesia Católica, compra una bula y dice, he comprado la cristiandad, pero hasta la propia Iglesia manipula su legado, la va a hacer beata en una incomprensión absoluta de su discurso teológico. Pero esa mujer no estaba sola, tenía unas amigas, Beatriz de Boadilla, Beatriz Galindo, y una que se ha hablado aquí hoy, Isabel de Castilla, Isabel de Castilla, quizá deberíamos dejar hablar de Isabel la Católica y empezar a hablar de Isabel la Castilla, que por cierto firmaba sus textos con yo, la reina. No tuvo que pedir a la RAE, como no existía, tuviera lenguaje inclusivo, lo puso y se acabó. Y bueno, acabo, y venía aquí y hablamos del frío y tal, estamos celebrando el acto en 2 fechas. Yo le decía, lo íbamos a hacer la semana pasada, el 23 es el cumpleaños de mi hermano y de mi hijo, pero el 23 de enero es un día tristísimo, y no tengo que decirlo. Ese día hubo unos disturbios en Madrid, fue posteriormente la matanza de Atocha, y estamos entre otra fecha también muy triste, el 1 de febrero de 1980 falleció Yolanda, ¿no? Y, es decir, ¿qué nos pide un poco el cuerpo? Pues es mujeres 2, y yo creo que lucha y resistencia. Esos adjetivos los matizaremos, pero está claro que la coyuntura, porque decía, los textos han envejecido, el mío está envejecido, ¿por qué? Porque ha habido cientos de contribuciones de mujeres que han visto perspectiva nueva de lo que es la filosofía, la sección femenina. Mi texto se ha quedado envejecidísimo. Muchos textos no entraron, está claro que Mujeres 2 está ahí, y porque también el contexto que estamos viviendo hoy en día en España y en Europa, pues es precisamente de luchar, cambiar y pelear, porque si estamos y avanzamos en un momento fue porque lo hicimos y no debemos olvidarnos de eso, así que Mujeres 2, ¿no? Y muchas... Pues nada, no hemos puesto fecha a Mujeres 2. No sé si comprometerme a que haremos otra presentación del libro, porque lo que no quiero pasarme en modo alguno es del tema del tiempo, y entonces son las 9 de la noche. Yo había dicho que este acto iba a terminar a las 9 y vamos a ser súper escrupulosos con el tiempo,